En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 24 de febrero de 2025. Se celebraban elecciones ayer en Alemania y la verdad es que las encuestas pues, lo clavaron. Tal y como se preveía, la CDU consiguió la victoria y obtuvo el 28,6% de los votos, lo que equivale a 208 diputados. Detrás de la CDU, Alternativa por Alemania, que duplica sus resultados, alcanzando el 20,8% y 151 diputados. La coalición SPD, ya saben, los socialdemócratas, que sería como el PSOE aquí en España, batacazo estrepitoso, a pesar de que estaban gobernando, que saca el 16,4% y 121 diputados. Luego le siguen los verdes con un 11,6% y 85 diputados, y lo que podemos llamar la izquierda, que ha sacado el 8,8 y 64 diputados. Es una escisión del Partido Socialdemócrata Alemán. Con estos resultados, así queda, este es el mapa, una Alemania completamente dividida. Por un lado, en el este, esto es tal cual, antes casi prácticamente, de la unificación, tienen Alternativa por Alemania, que arrasa en el este, y la CDU, que lo hace en el oeste de la mano de Merz. Pero hay un cordón sanitario, porque aquí hay algunos que están más preocupados por la ultraderecha, no les preocupan que vayan apuñalando a los ciudadanos alemanes o no alemanes, como el caso de un turista español que ha pasado el fin de semana en el hospital, porque en el monumento que hay al Holocausto en Berlín, pues tuvo la mala suerte de pasar por ahí en el momento inoportuno. Esto no les preocupa el auge de Alternativa por Alemania. Y dice, no. Entonces Merz ya ha dicho que no piensa pactar con la ultraderecha, y no deja de ser llamativo que el 56% de los votos se lo han llevado los principales partidos responsables de la situación que hay en Alemania, que se votaba en clave económica, ya saben que está atravesando una crisis económica Alemania, pero también en relación con la inmigración y los problemas derivados de la misma. Pues bueno, el 56% de los votos se lo ha llevado la CDU, el Partido Socialdemócrata y los Verdes, que han gobernado en algún momento. El 56% de los votos. No deja de ser llamativo. No deja de ser llamativo teniendo en cuenta datos como estos. En el caso de las violaciones en Alemania, entre el año 2019 y el año 2023, aumentaron un 169% cometidos por tunecinos, mientras que entre los marroquíes aumentaron un 65%. Estas son las informaciones publicadas por el diario Bild. Hay un dato todavía más llamativo, y es que también los asesinatos, los homicidios han aumentado, pero cada 6 días, un tunecino o un marroquí cometió un asesinato en Alemania. Estos son datos de la Oficina Federal de Policía Criminal. Como les decía, los homicidios han aumentado un 110%. Datos del año pasado todavía no tenemos. En cuanto los tengamos, pues en algún momento habrá que decirlos. En el año 2023, ciudadanos de estos dos países fueron responsables de un total de 6.746 delitos de asalto y robo, lo que equivale a 19 por día. Bueno, pues con este panorama, hoy uno leía los análisis y los editoriales de los medios de comunicación y no daba crédito. Asustadísimos por el auge de la ultraderecha. Como si esto no fuese llamativo y relevante. Aparte que es absurdo este cordón sanitario, que demuestran que no se enteran de nada. Los que se creen que así van a conseguir que la ultraderecha no suba, ya veremos dentro de unos años dónde está Alternativa por Alemania. A pesar de ello, Alice Weidel, que es la líder de Alternativa por Alemania, reclamaba formar parte del gobierno. Und ich muss eins sagen, unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Pues Merz ya ha dicho que ni hablar. Pero claro, con los socialdemócratas y con quién más. Quizá con los verdes. No lo sabemos, pero desde luego que reeditar la gran coalición, que es lo que se ha venido diciendo continuamente, pues bueno, ya vimos los resultados que dejó Merkel en Alemania. Los datos son los que son. Y la realidad es que los que han causado el problema,
pues difícilmente van a solucionarlo, porque además no tienen ninguna intención. Sin ir más lejos, la semana pasada, Ursula von der Leyen no hacía ni un solo comentario, que son los que abanderan todas estas causas multiculturales y que bien esto todos juntos y no hay ningún problema. No decían nada al respecto de los atentados sufridos en Alemania. Rara es la semana en la que no sufren uno. Pero parece que nos tenemos que acostumbrar a eso, a que nos vayan apuñalando por las calles. Pues claro, hay ciudadanos que niegan la mayor y votan a Alternativa por Alemania como votarían a cualquier otro que dijese, no, yo mi principal prioridad es terminar con esto. Pero viven en el mundo ajeno y sobre todo no quieren reconocer el fracaso estrepitoso que ha supuesto las políticas multiculturales. ¿Esto quién lo encarna aquí en España a la perfección? Pues Alberto Núñez Feijóo, que se felicitaba de la victoria de su colega del Partido Popular Europeo. Yo creo que hay una buena noticia y es que va a haber un canciller de la CDU, es decir, del Partido Popular Europeo, que es un europeísta convencido, que quiere ordenar las cuentas en Alemania, que quiere otra vez que Alemania vuelva a crecer y que va a haber un gobierno estable. Eso es bueno. Las cuentas. Pues yo qué quieren que les diga. A mí que me importan las cuentas si no puedo ir tranquilo por la calle. Si cada vez que sale uno de casa, pues teme sufrir un atraco. Y si es una mujer, una violación. Aunque no deja de ser llamativo, si utilizamos cómo se ha votado en estas elecciones en Alemania, como por ejemplo, en la mujer joven urbanita, el 34% vota a lo que les decía antes, que es la izquierda. El 34%. El 22% lo hace a los verdes, el 12% a los socialdemócratas, el 9% a Alternativa por Alemania y a la CDU el 9%. Donde arrasa la CDU es en el hombre mayor rural, que obtiene el 42% de los votos, seguidos de Alternativa por Alemania con el 18%. Bueno, pues como digo, es un suicidio avalado por las urnas. Pero es que las cuentas están bien. Bueno, ya, pero ¿y a mí qué me importan las cuentas si lo que no tengo garantizado es mi seguridad? Porque esta es la realidad que se vive en Alemania. Igual que nos hemos acostumbrado continuamente a cuando uno va paseando tener plazas blindadas de localidades prácticamente remotas. Esto no era así. Lo que pasa es que, como les digo, hoy los análisis de los medios de comunicación es que son disparatados en su inmensa mayoría. A la AfD dicen que es la ultraderecha y poco menos que son nazis. Y encima Putin, claro, porque ahora resulta que si uno está en contra de la basura multicultural, del estercolero que han generado en la mayoría de ciudades europeas, entonces dicen, no, es que eres de Putin. Oiga, no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, vamos, nada que ver. A ver si lo olvidamos, porque aquí hay algunos que parece que esto lo olvidan. Y que olvidan que hubo una época en la que uno vivía con tranquilidad y con seguridad. Y que no es imposible. Por supuesto que se puede lograr. Ahora bien, después de tantísimos años en la senda de los Merkel, Macron, von der Leyen y compañía, pues claro, esto no lo solucionas en cuestión de meses. Esta es la realidad. Pero en Alemania, ¿quién va a gobernar? Pues los que han causado el desastre. Y mientras tanto, Pedro Sánchez que decía que uy, la ultraderecha en Alemania, qué terrible. Menos mal que los de la CDU son una derecha moderada. Bueno, en realidad la CDU es exactamente igual que el Partido Socialdemócrata. Diferencias sustanciales, pues no se crean que tienen muchas. Ha quedado clara después de escuchar todas las declaraciones de los líderes alemanes. En ninguna ecuación de gobernabilidad entrará la ultraderecha. Y esa es la gran diferencia entre Alemania y España, que allí hay una derecha moderada y aquí hay una derecha tutelada por la ultraderecha. Y ya está. Y así es como funciona el Partido Socialista en España. Y mientras le dice a sus votantes, mira la ultraderecha, qué peligro, uy, la ultraderecha, hoy conocemos, que ya saben que estaba en el ambiente, eso que dicen, no, vamos a condonar la deuda. Resumen de este asunto. ¿Qué es esto de condonar la deuda de Cataluña? En concreto, parte de ella, 17.000 millones de euros, y también se ha comprometido para contentar a Junts y a bueno, iba a decir Rufián, Junqueras, bueno, la tropa de Esquerra, 25.000 mozos.
esto es la propuesta que decían que no iba a pasar. ¿Y a quién se le ocurre? Claro, algunos se creen que la deuda se evapora. Llega Sánchez, está en Moncloa, y dice, desaparezca esta deuda. Y ya está. No, esto es muy sencillo de explicar. Cuando hablan de condonar la deuda, en realidad lo que quiere decir es que lo pague usted. Que lo pague el manchego, el madrileño, el valenciano, el murciano, el andaluz, el extremeño, usted. Sin importar, claro, a qué partido vota. Dice, no, pero también de otras comunidades. Bueno, es la gran estafa. En esto, Alberto Núñez Feijóo, por fin, ha dicho algo con cierto sentido y ha anunciado que están en contra radicalmente de esta propuesta. Pero recordemos que es lo que decía María Jesús Montero en su momento cuando empezó a salir este asunto, que esto era un bulo del PP. Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar, oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Pero esto de hacer una política desde el Partido Popular de permanente enfrentamiento entre los territorios, me parece que no nos conduce a nada bueno. Es impresionante, ¿eh? Es espectacular. O sea, trileros no, lo siguiente. Pero claro, lo que están utilizando es, oye, que no solo es Cataluña, ¿eh? También vamos a meter a otras comunidades autónomas. Hombre, pero vamos a ver, insisto, condonar es imposible, la deuda no desaparece. Esto lo que supone es que no, los catalanes que no la paguen, que ya lo paga el conjunto de españoles, sin contar con ellos, que son españoles, claro. Dice, pero esto será injusto, ¿no? Sí, y sobre todo no deja de ser llamativo que María Jesús Montero, bueno, y toda la ralea de este perfil, se tiran todos los días dándonos la turra con la cuestión moral de los impuestos que son necesarios, la solidaridad, la igualdad entre los ciudadanos, y esto no puede ser, y una de las vías para obtenerla es esquilmando continuamente a los ciudadanos vía impuestos. Dices, oiga, pues no sé, este anuncio que es todo lo contrario, es decir, lo que ha generado unos, no, nosotros ahora las pérdidas entre todos. Dices, hombre, supongo que habrán salido a decir, oiga, pero ¿esto qué es? Pues no se crean, no. Sí, saben perfectamente, tienen tomado el pulso perfectamente. Es como la tragedia en Alemania. La CDU y el Partido Socialdemócrata Alemán. Que es que pase lo que pase, ahí están casi con el 50%. Por primera vez entre los dos no lo suman, lo cual pues, no deja de ser una buena noticia el aumento de ese voto a Alternativa por Alemania. Más allá de que, bueno, pues hay muchas cosas discutibles, empezando por su propia líder. Pero bueno, esto es otro asunto. Pero estos saben que da igual. Dicen, si es que, mira, aunque tenga que pagar nuestro votante andaluz, nuestro votante extremeño, nuestro votante aragonés, esa deuda que no es suya, no pasa nada. Todo sea para que no gobierne la ultraderecha. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juanan de Rubert. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, ¿cómo andamos? Pues bien, oye, muy chulo el vídeo. Ha quedado bien, ¿no? Sí. Bueno, ha sido obra de orfebrería de Héctor, nuestro querido compañero, que ha estado ahí. Bueno, ya, pero sin la edición no sale. Ha sido de no los sale. dos. Tengo que de los dos. Yo he puesto la cara, ¿no? Y el resto, pues ya ha sido la parte técnica. Pero bueno, ha tenido buena acogida porque está bien establecer una guía, sobre todo con casos, cuando hay tantos casos y sobre bueno, todo. a ver, habrá gente que dirán, ¿de qué vídeo hablan? En B1 Plus se ha subido este domingo un vídeo hecho por Juanan de Rubert con la edición de nuestro querido Héctor, que es guía para no perderse en la corrupción sanchista. Que hasta yo mismo me perdía cuando lo estaba haciendo. Claro. Las cosas Sí, es como típico son. que dices de vez en cuando, Ujú. y no me acuerdo muy bien esto. Entonces ese vídeo explicado en 10 minutitos, perfecto, todo lo que hay que saber. Sí, que no es poco, que No. de hecho es que se nos alargó un poco más de la cuenta el vídeo y tuvimos que recortar en algún punto porque, claro, no nos daba la vida a colocar absolutamente todo. Pero bueno, aún así pusimos los 4 casos troncales que telita, ya el son. peor, el del fiscal. Y bueno, la verdad es que por lo menos de manera ilustrativa pues lo dejamos ahí explicado. Pues sí. Ha habido, ¿cómo es? Cumbre de Acción Política Conservadora, ¿cómo es Correcto, sí, las siglas son CPAC, CPAC. CPAC.
Está ahí Abascal, Donald Trump, Milei con la motosierra regalándosela a Milei. A Elon Musk. Milei regalándose a sí mismo una motosierra también me encajaría. Es lunes. Pero Milei, efectivamente, a Elon Musk, que por cierto, ese vídeo también está en mi OnePlus, para que no haya visto ese momento. Correcto. Bueno, que es brutal, que en la hoja de la motosierra pone lo de viva la libertad, carajo, y Elon Musk pues estaba pues como un niño cuando abre los regalos el día de Reyes. Y bueno, esta cumbre se celebró empezó el jueves pasado y concluyó el sábado, y ha dejado pues bastantes titulares porque desfilaron por ahí pues unos cuantos líderes conservadores y mundiales y de toda la derecha en todo su espectro y abanico ideológico, y en esta edición pues la cita ha estado marcada lógicamente por esas declaraciones recientes de Donald Trump sobre la invasión rusa de Ucrania y también sobre las elecciones de Alemania, que todavía no se habían conocido los resultados. Eso sí, ha contado esta cumbre, entre otros, con la participación del presidente argentino Javier Milei, también la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y también entre los asistentes destacados, lo ha dicho Jano, ha estado el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha participado por segundo año consecutivo en esta cumbre, en este encuentro, y mostró su apoyo a Trump, se declaró su aliado frente a lo que consideran los burócratas de Bruselas, y Trump le devolvía la pelota este fin de semana. Eso sí, con una pronunciación un tanto peculiar. Vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. Thank you very much. I thought that was you. Thank you very much. Great job you're doing. Me encanta porque a todos les dice estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Ahí estaba Abascal en primera línea. He oído de todo en cuanto a la interpretación. Obviamente dice Santiago Abascal, pero que parece que diga San Diego, ¿no? San Diego y Abascal, ¿no? Para los yanquis esto es complicado. ¿No? Es complicado, sí. Pero conviene recordar que, claro, muchos, sí, Trump contra la ideología woke, fenomenal. Hay quien eso lo apoyamos. Pero creer que Estados Unidos es nuestro aliado... Error. Es no enterarse de la película. Error. Sobre todo teniendo en cuenta quién es nuestro principal enemigo, que es Marruecos, gran aliado de Estados Unidos. Estados Unidos, ahí está la cosa. Y el otro día, Federico Trillo, que pasó muy desapercibido, estaba en Espejo Público, es lo que hace, ¿no? Susana Griso. Sí, y entonces, las mañanas. Cuando pasó la crisis del Peñón, claro, en esos momentos nosotros suponía que nos llevábamos bien con Estados Unidos, que éramos muy amigos. Exacto. Acuérdate de los pies en la mesa de Aznar, sí, la foto de las Azores, claro, toda esa... Se suponía que era, vamos, qué relación tan estupenda tenemos con Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos lo que le ofreció a España era una negociación que pasaba por darle a Marruecos las chafariñas y el Peñón de La Gomera. Sí. No, claro. Sí. Esto lo contaba. Es que además desveló, era un secreto de Estado. Vamos, sí. Y dices, qué fuerte que esto ocurriera en el momento, pues se supone, de máxima amistad o relación bilateral, ¿no? Claro. Entonces dices, cuidado, no nos confundamos. Y también cada vez son más las voces que alertan de una posible marcha verde, la reedición de una marcha verde, que se hizo con banderas de Estados Unidos. Es que, macho, o sea, no es muy fuerte, es muy tampoco fuerte. Es que lo oculten mucho. Sí. En Ceuta y en Melilla. O sea, que esto de Trump, jiji, jaja, parece un vasallo de Trump. No, oiga, nosotros a lo nuestro. Que muy bien, pero cuidado. Y curiosamente, esos giros que se suelen producir entre España y Marruecos suelen pasar cuando España atraviesa un momento de debilidad. Así es. Porque la del año 75 caudillo moribundo. Ya está, claro. Eso con Franco en plenas facultades no lo hubieran hecho. No, que dijo que declare la guerra a Marruecos. Dijeron, no, venga, usted está ya, que no. Claro, que ya la cosa no tiraba. Y eso ha pasado sucesivamente. Sí. O sea, en los momentos de máxima debilidad española es cuando Marruecos actúa. Sí, y ojito, pues en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ciertos postulados lo puedo entender, ¿no? Que haya una identificación, ¿no? En este caso de Vox con Trump, pero... Sí, no. Que aliados, bueno, a ver. O sea, ser vasallos de Estados Unidos, no. ¿Cómo que no? Sí, además que no. Pasó con Franco, pero pasó con el gobierno de Aznar en su momento, que teníamos unas relaciones, insisto, se suponían que estupendas. Claro, es que el vídeo de Trillo... Es muy fuerte, es que lo que dijo, además creo que pasó bastante desapercibido. Súper. Y dices, pero ¿cómo es posible que esto ocurriera hace 20 años? Que se estaba ahí negociando por detrás. Dale esto y esto también, y así ya no discutís más. Claro, como y si fueran... Trillo dijo, los mandamos a lo que acaba en A, es decir, a la M. Pero bueno, si nos pillas esto con Sánchez, dicen, claro que sí, hombre, ¿y qué más? ¿Sevilla no la quiere? Exacto, sí. No prefieren Sevilla. Al Andaluz, venga, ya que estamos, ¿no? Pues las viejas reivindicaciones del Islam, pues hola, todo para ti. Nos vamos ya con cosas de ir por casa. Sí. El novio de Ayuso que ha ido hoy a
Bueno, no ha dicho nada. No, se ha cogido su derecho a no declarar, que le ampara. Esto no solo le ampara a Begoña Gómez o al fiscal. Bueno, el fiscal sí que habló en este caso, pero el fiscal general del Estado. Pero en este caso, pues el novio de Isabel Díaz Ayuso ha tomado esta decisión este lunes, en la que era la quinta citación tras 4 aplazamientos anteriores por diferentes motivos. Se ha negado a declarar a petición de sus abogados por vulneración de derechos. Está siendo investigado, recordemos, por la presunta comisión de 2 delitos fiscales y uno de falsedad documental. Su defensa ya había avanzado que no declararía hasta que la Audiencia de Madrid decida sobre su recurso contra la apertura de la pieza separada, en ese caso por administración desleal y corrupción en los negocios. La audiencia comenzó a deliberar el pasado miércoles para resolver ese recurso, pero todavía no ha tomado ninguna decisión. Con este argumento, la defensa había solicitado a la jueza un nuevo aplazamiento, pero la magistrada, sin embargo, no ha accedido. Los abogados de González Amador, por último, tienen previsto solicitar una comparecencia voluntaria ante la magistrada cuando reciban el auto. Oye, Monedero, estoy enganchadísimo a esta trama. Menudo serial, ¿eh? Menudo Joder. serial. Más Monedero, ese perfil de chequista. Pero, ¿sabes? A veces lo hablamos en privado, Juan y yo decimos, Monedero y Ana Pardo de Vera es la periodista. De estas que en la época de las checas te sonreirían mientras te torturan. Correcto, les ves ahí un semblante. Sí, te dirían, ¿dónde está tu Dios ahora? Tal. Esa gentuza, este perfil. A ver si te salva o blasfema antes de que yo te vaya a matar o pisa una Biblia, cosas que ocurrieron, por cierto, que hicieron con muchos religiosos. Pero les ves ese semblante, esa media sonrisa de te estoy fastidiando y de verdad, y además quiero que sufras. Pues yo estoy disfrutando. Y claro, tenemos novedades. Sí, tenemos novedades con todo este cuento del feminismo que nos vino a vender Podemos hace más de 10 años ya. El programón ayer del refugio con Pedro Herrero. Ah, bueno, también lo tienen que ver. Sí, bueno, y el de nuestro querido Rubén Arranz también. Diferentes formatos. Es que tenemos un surtido, o sea, está mal presumir de lo propio a veces demasiado, ¿no? Pero en este caso es que, madre mía, joder, han estado muy bien esos programas. Y también Manu, y Garín también. Hombre, todos. Con Ramón Vega, además. Y en Libertad creo que tampoco lo está haciendo. No lo hacen mal. Tienen sus días. Estos chavales. No, hay veces que no. Pero bueno. Sobre todo cuando es lunes, Jano, que se nota un montón. Pero bueno, venga, es verdad que Podemos ha admitido que Monedero siguió en el chat de la dirección del partido tras las denuncias por acoso sexual. El partido defiende que no podía echarlo del grupo ni prohibirle entrar en los actos porque, amigos míos, no había una resolución del Comité de Garantías. Podemos defiende que si no continuaron con las investigaciones fue para garantizar la confidencialidad, el anonimato y la discreción que pedían las denunciantes. Dicen esto mientras en esa época seguían publicando mensajes de apoyo, entre ellos Yone Belarra, a uno de los fundadores de la formación morada, a Monedero. Y algo no cuadra con este asunto, ¿no? A todo esto, este fin de semana ha trascendido que a Monedero le daba por comentar, atención, los entresijos de la vida sexual de su antiguo compañero de partido, de Pablo Iglesias. La Razón ha entrevistado a un antiguo alumno de Monedero y esto es lo que decía textualmente en esa entrevista. Vamos a verlo en pantalla. Héctor, esto no tiene pérdida, Jano, ¿eh? Les leo, un poco por encima. Les contaba sin venir a cuento para alimentar la curiosidad del público. Los que estábamos allí para aprender se lo reprochábamos porque no nos importaba, afirma este antiguo universitario que en la actualidad está lejos de las aulas de Somos Aguas. Muchos profesores conocían nuestras quejas, pero no hicieron nada, añade indignado. O sea, esto es tremendo. Tú imagínate que vas a la asignatura de un profe que da, pues eso, comunicación política, no sé qué, acción política, no sé qué asignatura tenía en la Complutense, y el tío se pone a hablar de la vida sexual con detalles, O sea, que no te creas que decía, no, pues Iglesias estuvo con fulanita o con quien fuera. Sí. Y no, contaba con todo lujo de detalles y claro, la gente le reprochaba, fíjate, en la Complutense y yendo a clase de este tipo, diciéndole, oiga, que nosotros hemos venido aquí a que nos explique... Fíjate, imagínate las madres, oye, ¿qué tal en clase, hija? Pues muy bien. Bueno, ¿y qué habéis hecho hoy? ¿Qué os han enseñado, no? Sí, que habéis aprendido. A ver, no, pues mira, ¿qué hace Iglesias? Bueno, vamos a parar aquí porque habrá gente que estará cenando. Sí, no vamos a atragantarles con el asunto, pero vamos, que una vez más el chiringuito se les ha volado a esta gente, sí. El Papa, que no está, o sea, esto va...
por horas. Va por horas. Mejora, empeora. Continúa en estado crítico y es verdad que ha pasado buena noche, la última noche ha sido buena, pero claro, estamos hablando lógicamente de una persona de 88 años y cualquier desliz o cualquier complicación pues siempre es mala, ¿no? Y como digo, pues ha pasado buena noche el pontífice, pero sigue en estado crítico. El Vaticano ha dado señales positivas en las últimas horas tras informar de que no ha vuelto a tener crisis respiratorias desde el pasado sábado. Aún así, padece una insuficiencia renal inicial leve, como indicaba el último comunicado de la Santa Sede, tras los últimos análisis en sangre. Recordemos que el Santo Padre lleva 11 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El Papa pidió que fueran transparentes a la hora de trasladar su estado de salud en las diferentes actualizaciones. Y bueno, las muestras de afecto se han intensificado y se han concentrado en especial, por cierto, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Ayer mismo, ayer domingo, pues se celebraron los actos del jubileo, se leyó una oración escrita por el propio pontífice y esta noche además pues está celebrando precisamente en la Plaza de San Pedro el rezo del Rosario también para pedir por el Papa una oración que está presidida por el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo evoluciona. Cómo evolucionan las próximas horas, correcto. Lo contaremos aquí. Eso es. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Manuel Llamas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un lunes por aquí. Un lunes por aquí. Bueno, pues que los lunes son días también intensos en este país. Súper intensos. Y a nivel europeo también. Sí, ahora vamos a comentar las elecciones a Alemania. Guadalupe Sánchez, que ha llegado por los pelos. Pero justita, muy justita. Otra jornada intensa en los trenes españoles que cada día funcionan mejor, como todo lo público. Qué bien que nos gobiernan los progresistas. Menos mal que no nos gobierna la ultraderecha. Menos mal. ¿Ves? Son estos sacrificios que hay que hacer, como lo de la deuda, claro, que también lo comentaremos. Pero ¿qué es pagar más? Si el progreso, el progreso cuesta. Eso es. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí un lunes más, aquí con las cosas que me envía la gente. ¿Qué de artilugios tienes, Rubén? Era una lupa, es lo último. Me viene bien, además, un poco ahí, bueno, en fin. Oye, muy chula. Nunca ha sido muy fuerte la vista. Y luego una cosa que me ha regalado un tal Jano García, que es un pamba o antiestrés. Pero yo, lo voy a tener, pero esto viene de China. No, te recomiendo no chafes mucho. Le tenías que haber regalado una guioza. También, sí, bueno, sí. Un poco de... Sí, algo hay. No, gracias, me vas a venir. Yo soy un poco cascarrado y estoy siempre un poco ahí frustrado, el sentimiento trágico de la vida y esto lo voy a amasar muchas horas al día. Madre mía. Yo te recomiendo, insisto, su procedencia, que no lo toques mucho. No vayas. Que no lo apriete porque si no, eso explota, ¿eh? ¿Qué tendrá dentro? Sí, y hace un ruido raro además cuando lo echa. Anda que me lo dejemos el tema. Como el mundo está raro, elecciones en Alemania... Bueno, raro. Y las encuestas la han clavado increíble. O sea, allí funcionan muy bien. Es rara a la vez que se equivocan, pero es que lo clavan... Bueno, es verdad que la alternativa por Alemania estaban muchas que llegaba al 20%, si no, al final lo ha superado. Pero bueno, al final, el ganador Merz de la CDU, que ya ha anunciado que no va a pactar con Alternativa por Alemania, pero se te ha quedado dos Alemanias, que además es como la división que había en el muro de Berlín. Es espectacular. El tema de la inmigración ha sido uno de los temas en los que esta campaña se ha volcado mucho Alternativa por Alemania, que dobla sus resultados, y luego también el tema económico, que es lo que, digamos, abanderaba la CDU. ¿Qué te ha parecido el resultado, Rubén? Más o menos lo esperado, ¿no? Es decir, bueno, las encuestas lo habían clavado y más o menos lo esperado. Y de hecho, hubo una cosa que me llamó la atención, yo no lo sabía. Después de las elecciones, cuando se termina el recuento, los candidatos se reúnen en un plató y empiezan a hablar de pactos y de política ficción. Eso me llamó mucho la atención. Y ahí ya quedó más o menos claro, por lo menos, que es verdad que los conservadores no iban a pactar con AfD, Alternativa por Alemania. Vamos a ver, observaba el mapa de Alemania esta mañana, yo no soy ningún experto en asuntos alemanes, aunque os parezca increíble, pero veía el mapa de Alemania y me llamaba la atención algo, y es la diferencia entre Alemania del Este, es decir, parece que había una diferencia marcada por el muro de por donde estaba la Alemania comunista y la Alemania occidental. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Quizá no tenga todos los elementos de análisis para valorarlo, pero así, a priori, es verdad, yo creo que el debate sobre la inmigración influye, pero llama la atención porque es en Alemania del Este donde menos porcentaje de inmigrantes hay. Por lo cual me lleva a pensar que el auge de los partidos radicales, y con radicales me refiero a los partidos que no están en el centro, es decir, los que se escoran hacia uno u otro lado, siempre
tiende a producirse en zonas donde las consecuencias de la crisis económica, las consecuencias de ese deterioro de la vida de los determinados lugares de Occidente se produce y es más evidente. Esto lo hemos visto en otros lugares de Europa. Lugares donde, y es muy curioso porque es ahí donde la gente ha abandonado, por ejemplo, la socialdemocracia. Lugares en los que se demuestra, la socialdemocracia demuestra que no tiene soluciones para la gente que vive allí y, al contrario, que niega problemas, como ha sido el gran elefante en la habitación, que ha sido el de la inmigración, esos lugares tienden a votar a otras opciones. Es un mecanismo básicamente freudiano, es decir, cuando la gente no entiende su alrededor o cuando se ven situaciones de tensión o de malestar, la válvula pita y al final acaban buscando otras opciones. A mí me parece muy significativo el resultado, desde luego. Luego, más allá de cómo va a gobernar Merz, siempre pronuncio mal los nombres alemanes. Bueno, seguro que alguien de Alemania nos estará diciendo, no se dice así, pero... ¿Con quién va a gobernar o cómo lo va a hacer? Vamos a ver. Ahora bien, la experiencia demuestra que una gran coalición a lo mejor lo que hace es dar alas al partido con el que no se quiere gobernar en el futuro, como es alternativa por Alemania. Entonces, bueno, se presenta un resultado que desde luego creo que deja a Alemania en una situación de indefinición o indeterminación. Reitero, no soy experto en esos asuntos, pero, y quisiera terminar con mi exposición con algo, hay algo que me llama mucho la atención. Hablaba de la socialdemocracia, cómo la socialdemocracia, cuando se ha demostrado inefectivo en zonas que tienen problemas, y es evidente desde 2008 la decadencia económica de determinados puntos de Occidente, la izquierda a partir de ahí se inventó, y esto es muy importante que la gente lo sepa, cuando perdió el control de esas zonas, cuando la democracia tuvo que abandonar el debate económico porque no conseguía, evidentemente, con recetas que no funcionan, que la gente viviera mejor, se entregó a otro tema, que es el de la protección, los feminismos, los debates sobre los LGTBI, es decir, compartimentó a la sociedad para dirigirse a cada grupo y para considerar como clase poco privilegiada a personas que son simplemente, no sé, votantes ciudadanos que no tienen problemas muy diferentes al resto de la ciudadanía, y de ahí surgen partidos también como Die Linke, es decir, de la radicalización de ese proceso. Lupe. Bueno, yo asumiendo como Rubén que no soy una gran experta en política alemana, sí que tengo la sana costumbre de no intentar extrapolar lo que pasa en otros países al nuestro, porque cada uno es de su padre y de su madre, como se suele decir, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, una cosa que condiciona muchísimo luego la política de pactos es que existe un tope electoral para entrar al Parlamento del 5%. 5% nada menos, una cosa que aquí cuando la planteamos para que no condicionen los pactos de los dos grandes partidos con los nacionalismos, algunos se llevan la mano a la cabeza, pues allí es completamente natural y normal y funciona. Otra cosa que me lleva a no querer comparar es que mientras que aquí en España el PSOE y el PP han normalizado los pactos con los nacionalistas y el PSOE ha dado un salto cualitativo pactando ya también con los filoterroristas de Bildu, con gente que no solo tiene terroristas en sus filas, sino que también justifica y ensalza el terrorismo, pues en Alemania los dos partidos de la socialdemocracia no pactan con sus extremos. No pactan ni el PSD con Die Linke, el PSD es el Partido Socialista, ni el equivalente al Partido Popular, la CDU, no quiere pactar con Alternativa para Alemania. Es cierto que están los verdes, que es una rareza propia alemana. Yo es una cosa que no entendía, porque además tiene planteamientos pues homeopáticos, como digo yo. Sí. Pero es que lleva ahí toda la vida, es que es cierto. A mí, y están implantadísimos en la sociedad alemana. Algunas, es que además todo el rollo, toda la basura climática que se ha esparcido por Europa viene de Alemania, y ojo al lobby chino y tal, que detrás. Pero bueno, eso es otro debate. Oye, pero luego también tienes el caso de la factura de luz más cara del mundo, la pagan los alemanes. Sí. Precisamente por este rollo verde. Y están tirando de carbón como si no hubiera mañana, precisamente por la decisión de cerrar las nucleares. Es que es una cosa, o sea, os digo que allí lo de la cosa verde, además, es que es transversal prácticamente a todos los partidos. Entonces, partiendo de eso, a mí me llama mucho la atención dos cosas. Una que ya ha apuntado Rubén, que es el tema del este y el oeste, porque además, fíjate que haya sacado un resultado muy importante, Alternativa para Alemania, que su discurso lo ha centrado básicamente en el tema inmigración.
ser muy duros con la inmigración, es donde menos inmigración hay, pero en un porcentaje brutal, quitando Berlín, que ya sabemos que, en un porcentaje brutal totalmente diferente respecto a otras regiones del oeste. Sí. Y sin embargo, es donde ha triunfado el discurso anti-inmigración. Y luego, y esto es una reflexión que hago, y luego la otra cosa que me ha llamado a mí la atención, hablando de fracturas, es el resultado por sexos, porque revela eso que ha adelantado Rubén, de que la izquierda ha intentado reemplazar la lucha de clase por la lucha de sexos, bueno, esta izquierda posmo y tal, pues si ves el resultado, un porcentaje muy importante de mujeres vota Die Linke y un porcentaje muy importante de hombres vota a la derecha y en especial Alternativa por Alemania. Eso es un problema. Eso pasa en España que también. necesitamos, que ese es un problema que pasa en España, efectivamente, y pasa en toda Europa, y que si no se aborda por la política con seriedad y lo dejamos que se enquiste, pues puede derivar en cosas muy feas. Algunos ya sabéis que lo llevamos denunciando, que cómo se está utilizando el Código Penal y determinadas políticas en materia de violencia de género para acentuar esa brecha que al final en lo que se traduce es en votos, porque es lo único que les importa. Les importan un pepino las mujeres, les importan un pepino la violencia, les importan un pepino los hombres. Son votos. Y la última reflexión que yo quería hacer es que yo echo de menos una alternativa seria a esta dicotomía que nos plantean a los ciudadanos de tener que elegir entre más de lo mismo, el partido pensionista, como lo llamo yo, que pueden ser PSOE, PP, es decir, no te muevas, o muévete demasiado, porque yo, Alternativa por Alemania, sintiéndolo mucho, su posición respecto a la aproximación a Rusia, no la comparto. De hecho, es peligrosa para Europa. Es peligrosa para Europa. Opino lo mismo. Es así. Para mí me parece un peligro. Otra gente yo sé que no piensa lo mismo. Madre mía, la tabarra que dan en redes sociales. Pero aquí estamos para decir lo que pensamos. Sí, guste o no guste, cada uno de su Así opinión es, en así libertad. que- Manu. Yo me quedo con dos grandes titulares o conclusiones de estas elecciones. En primer lugar, de lo cual me alegro enormemente, se ha pegado un bofetón el socialismo alemán, que de lo cual es un auténtico, bueno, pues una auténtica maravilla. Es un porque fracaso histórico. Ha sido un fracaso histórico, el peor resultado de toda su historia, batacazo brutal, y me alegro mucho por esa derrota, porque una vez más esto ratifica el cambio que se está produciendo a nivel internacional. Es decir, el socialismo no funciona, ha abrazado todas estas ideas wokistas de polarización, de crear problemas donde no los hay. El socialismo alemán, bueno, pues es el referente junto con el socialismo español, pues de las banderas ecologetas, las banderas feministas, la ideología de género. En definitiva, al final los alemanes han votado en contra de una tendencia política que no resuelve sus problemas. Los alemanes están ciertamente preocupados por la inflación. En Alemania tienen un auténtico trauma histórico con el tema de la subida de precios. La hiperinflación alemana es que fue... Claro, es que la hiperinflación alemana no solo fue una de las mayores hiperinflaciones de la historia, sino que la hiperinflación alemana de entreguerras explica, en última instancia, el nacimiento y auge del nazismo y su éxito posterior en los años 30. Por lo tanto, no es que pasaran hambre, que también, sino que luego les llevó de cabeza a la Segunda Guerra Mundial. Están absolutamente obsesionados con eso. Y una de las razones por las cuales los alemanes han votado en contra del socialismo imperante es precisamente eso. Ha habido una subida de precios muy sustancial que se ha traducido en la factura energética, que es un problema especialmente grave. Alemania, que era la locomotora de Europa, se ha convertido en el furgón de cola de la Unión Europea a nivel económico, un estancamiento económico brutal. Allí no tienen una tasa de paro como la que tenemos aquí, pero allí es un auténtico drama que la economía no crezca y que la renta per cápita de los alemanes pues esté pasando dificultades en comparación con periodos anteriores. Eso es el principal castigo. Luego a eso se le suma el tema de la inmigración. Alemania, que era un país enormemente seguro, junto con los países nórdicos, ahora son tremendamente inseguros. Las violaciones se han disparado en los países del centro y del norte de Europa como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes. La política de puertas abiertas ha traído lo que ha traído, y es un problema de falta de integración.
Lo hemos visto también en los últimos días, donde se han producido varios atentados con acuchillamientos, atropello de personas en la calle. Es decir, hay un problema de inseguridad grave en Alemania. Por lo tanto, fundamentalmente, los alemanes han votado con el bolsillo, pensando en el bolsillo y pensando en su seguridad. Pero han votado, fundamentalmente, a la derecha, porque la suma de centro-derecha y de derecha casi es el 50% del electorado, es decir, una mayoría abrumadora. 48, casi. Casi el 50%. El CDU, la CDU ha subido y se ha mantenido como primera fuerza, pero espectacular el incremento de Alternativa para Alemania. Bien, y ahora llegamos a la política de pactos. Por lo tanto, primer titular, desplome absoluto del socialismo, victoria de la derecha. ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania se impone el cortafuegos. No vamos a pactar con Alternativa para Alemania. Yo me pregunto por qué. Porque yo creo que son muchas más las cosas que une a la CDU y Alternativa para Alemania que a la CDU y a los socialistas alemanes. Pero es cierto también... ¿Tú crees, Manu? En muchos aspectos o sí. O quizá antes podría ser así. Es que es verdad que la CDU de Merkel y Scholz, si me dices qué diferencias sustanciales... Pocas. Eso es cierto, pero yo creo que al final, si finalmente, y se van a decantar por un pacto con los socialistas, si finalmente se decantan por esa vía, yo creo que Weidel está aplaudiendo con las orejas. Hombre, porque evidentemente eso les va a suponer pero cuidado, un incremento muy sustancial. Porque si la CDU fuera realmente inteligente y aplicara eso que ha prometido en campaña, que es mano dura con la inmigración, que no es tan difícil, con la inmigración ilegal. Mira, uno de los grandes, como tú bien has señalado, el gran problema de la inmigración que crea inseguridad es la falta de integración. ¿Por qué? Porque hay que repetirlo, y esto no es radical, el fundamentalismo islámico es incompatible con nuestros valores civilizatorios. Es incompatible. ¿Sabes cuáles son los países que más se esfuerzan en luchar contra la radicalización islámica? Los países donde hay un islamismo moderado. Claro. Porque son los que más sufren precisamente la acción de esos grupos. Yo simplemente, perdona... creo que de vuestras palabras se deduce algo. Esto es como cuando un chaval se va de casa. Al final, cuando termina la juerga, vuelve a casa. Con los electores, que no son estúpidos en la inmensa mayoría de las veces, lo que sucede es que después de las propuestas socialistas, de ver que no funcionan, y eso ha pasado en los diferentes ciclos, en los diferentes países durante décadas, vuelven a votar a opciones conservadoras, porque al conservador le ven como el padre, como el responsable. Sí, cuando está todo destrozado, Alemania, entonces que vengan y que me lo arreglen. En Alemania es muy curioso porque ha habido... leí algún artículo que era interesante. Ha habido una paranoia durante los últimos tiempos porque se cayó un puente en Dresde. Y entonces empezaron a ver que los puentes, por falta de mantenimiento, porque la economía alemana no chutaba y la única propuesta de Merkel fue contraer gasto, había puentes en riesgo de derrumbe. Entonces era como la metáfora de el país fuimos la locomotora, pero ahora estamos pasando dificultades porque evidentemente nuestra economía se ha contraído. Y eso es muy interesante porque después de todo, y luego evidentemente si se suma a eso el debate de la inmigración, y el debate de la inmigración es muy interesante porque se ha negado el problema durante décadas con la inmigración ilegal, cuando para mí hay básicamente... Primero, creo que es uno de los problemas que explican la radicalización de una buena parte de la población. No se puede culpar a esa población de radicalizarse cuando le están negando un problema que está viendo en sus barrios. Eso básicamente se corta de dos formas, desde mi punto de vista. Primero, con seguridad y control de fronteras que cualquier país del mundo ejerce, sin que eso sea una medida radical en absoluto. Empezando por la frontera sur. Y segundo, reduciendo ayudas públicas. Ya está. Es decir, y eso básicamente es un sistema... No, y hay medidas legales. Mucha gente dice, es que os quejáis mucho, pero es que no se puede hacer nada. Eso es mentira. Es mentira. Se puede hacer y de hecho hay que hacerlo a nivel no solo nacional, sino a nivel europeo. Hay que acabar con el efecto suspensivo de las solicitudes de asilo. Porque no sé si mucha gente lo sabrá, pero lo que sucede a todos estos que llegan de manera ilegal, vía marítima, vía aeroportuaria, es en cuanto pisas suelo español, solicitas el asilo, porque además ya se encargan cantidad ingente de personas que trabajan para ONGs de asesorarlos debidamente si es que no vienen asesorados ya.
Y eso ya son los primeros 6 meses de estancia hasta que se resuelva. Entonces, ¿eso qué implica? Que como aquí, por ejemplo, en España, con la saturación judicial que tenemos, pues tarda muchísimo en resolverse y además mezclas a gente que efectivamente necesita asilo, es decir, que de verdad viene como refugiado porque viene de un país en guerra, con gente que viene de países que no están en guerra y que como esto siga así, pues su economía dentro de poco pues pillará alguna economía europea, pero que no están en guerra. Entonces, eso es una medida que hay que acometer ya. Hay que acabar con eso, estudiar caso a caso y cuando de verdad se aprecie que esa persona su vida puede correr peligro si se la repatria, pues que se conceda el asilo. Y sobre todo, una cosa que hay que hacer que no se hace es, por favor, ejecuten las órdenes de expulsión. Ejecútenlas, que tenemos a un montón de inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión que siguen en territorio no solo español y europeo. Con eso solo ya solucionamos buena parte del problema. Por eso te digo que vamos a ver si efectivamente le sale... Porque una cosa que a mí sí que me gusta es que Weidel enseguida se ha ofrecido a formar parte del gobierno, porque aquí en España yo no tengo muy claro cómo funcionarían las cosas, os digo de verdad. Si es que el problema con eso es que si no se soluciona se genera un mercado con un exceso de oferta, de ofertantes, y es menos competitivo, la gente gana menos, es decir... Con el tema de inmigración, los servicios públicos, ¿tú sabes lo que le pasa a un hospital? Si tú dejas entrar, es que es una cuestión de economía y de estado y el bienestar. Si tú en poquísimos años, solo hay que ver los porcentajes de inmigración, que hay tablas por ahí, si en 5, 6, 10 años te entran 3 millones de personas y esas personas van a participar de los servicios públicos de la misma medida que un nacional, los servicios públicos se te saturan. Y el ejemplo más gráfico lo tenemos en la sanidad. La sanidad funciona mejor no por falta de medios. Yo qué sé, yo no paro de ver que cada día gastamos más en sanidad. Gastamos más que nunca. Sí, que hay un problema después de la pandemia. Vale, pero es que coger una cita ahora mismo en el médico es una odisea. Bueno, es que a veces perdemos de vista que en España, la población española ha crecido más de 2 millones de personas. Estamos ya por encima de los 49 millones. Sin haber nacimientos. Hacia los 50 millones. Suma. Casi en los últimos años, entre 2 y 3 millones más de inmigrantes. El problema que hay en Alemania, por ejemplo, hay una gran comunidad turca. Ahí son muchos. 8 millones. 8 millones de personas, pero la integración... 10% de la población. La integración turca, la inmensa mayoría de ellos se han integrado más o menos bien. El problema ha sido la entrada masiva en los últimos años como consecuencia de la llegada de refugiados de Siria, de Afganistán, etcétera, y la cuestión es la falta de integración. Eso ha incrementado mucho, especialmente el tema de la inseguridad. Y luego el tema económico, claro. Pero ya a nivel político es evidente, todo apunta a que la CDU no va a pactar con Alternativa para Alemania. Allá es cierto que en Alemania hay una larga tradición de llegar a grandes coaliciones centro-derecha y centro-izquierda. Entre otras cosas porque su sistema electoral, digamos que lo que no quieren en ningún caso es que se repita. Claro, es que al final la historia pesa. Y es muy difícil alcanzar una mayoría absoluta en Alemania. Es realmente complicado. Y el hecho de que no se alcance hace que los partidos que están en el centro tiendan a intentar llegar a acuerdos, centro-derecha y centro-izquierda. Pero vuelvo a lo de antes, es decir, si finalmente van a pactar con los socialistas, Weidel estará encantada. Sí, hombre, han doblado resultados y todavía doblan mucho más porque, claro, o sea, es que yo os diría una cosa, o sea, estamos hablando mucho de inmigración ilegal, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, sí, a los inmigrantes ilegales, pero es que ya eso ya fue. O sea, me refiero, ahora cuando tienes muchos atentados en suelo europeo, que tiene el pasaporte ya francés, el pasaporte alemán, el pasaporte belga, o sea, estamos discutiendo, o sea, el delirio europeo, el ilegal que hacemos. Que bueno, también te digo, esto es como todo, ¿no? Oye, un ilegal que está recogiendo fresas, pues a lo mejor a ese dices, oye, pues mira, vamos a regularizar tu situación. O sea, es que esto luego habría que ver cada caso. Pero dices, es que incluso en ese supuesto ya no bastaría. O sea, el problema es tan terrible en Europa, nosotros en España todavía empezamos a tenerlo, pero años luz de lo que pasa en Centro Europa. A ese respecto, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que va a hacer lo de Trump, pero que no es lo de Trump. Juanín, ¿cómo ha sido esto? Sí, porque hablaba de sus intenciones para frenar la inmigración ilegal en España. Es Feijóo siendo Feijóo, Jano. En el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, y la propia presentadora le decía que esa intención de Feijóo era lo mismo que estaba haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Pero esto era, así reaccionaba Feijóo. Sellar las fronteras a la inmigración ilegal
expulsara a los inmigrantes ilegales que entran en España. ¿Esto es lo que hace Trump? No, lo que hace Trump es otra cosa, pero ¿Qué es lo que dice Trump? Bueno, por cierto, el récord de deportaciones de los últimos 4 presidentes de Estados Unidos lo tiene Obama, sí, y el segundo es Biden. Y Biden iba a una velocidad muy Claro. superior. A mí lo que no me gusta de lo que está haciendo Trump, y os lo tengo que decir, es su posición con los venezolanos. Porque si algo es evidente, hay unos señores que evidentemente han huido de su país porque hay una dictadura que represiva, es en Venezuela. Ni eso, ni su postura con Venezuela, que ha dicho que, bueno, que ellos con Venezuela, con Maduro en el poder, no tienen ningún tipo de problema. Que les importa un pito ahora. Que les importa o sea, un en su pito. momento fue Guaidó, ¿os acordáis de Guaidó? De hecho, a Guaidó se le metió Trump. Claro. Y ahora no les importa Pero nada. es que ahora Trump está en otra Pero yo cosa. veo a los venezolanos acabar en Guantánamo, llegar esposados, tanto de manos y de pies, y a mí se me revuelve el estómago. Pues mira, Tengo que decir. ese es un buen ejemplo de cómo la inmigración ilegal enriquece un territorio, y lo digo por Madrid. Es decir, cuánto capital humano y cuántas personas venezolanas hay que están perfectamente integradas trabajando, reitero, que no es un discurso No sé, anti-inmigración, delitos. Dime es un la discurso proporción de simplemente delitos cometidos por venezolanos. Es un Bueno, alguna banda hay por ahí. Pues claro, sí. Pues Sí, como pero hay de igual que- españoles, sí, sí, o sea, claro, sí, es... claro. Bueno, el Real Valladolid también es una banda. o sea, Este año vais a segunda, ¿eh? A segunda, pero seguro. Hay muchas bandas por ahí. Ahí tienes, pobre Juanín. Bueno. No, Del Valencia. aunque nos pegó un rapapolvo de Atleti, todavía hay margen. ¿Querías seguir o ya? Sí, Aquí ya hemos dejado. no, es que pensaba que Esos iba a dar ataques, Jano, paso al me siguiente revuelven las vídeo tripas, de ¿verdad? Valencia o algo. Es que no hagas eso, por Luego hay favor. otro tema que ha comentado Lupe que me parece muy interesante, y es el de cómo, y eso ocurre en España. Por ejemplo, ves la encuesta del CIS, si la tomamos por buena, del CIS, que es otra cosa, pero bueno, antes de las elecciones europeas, y llama mucho la atención que los hombres jóvenes, veinteañeros y de menos edad, de los votantes de 18 a 24, digamos, están más escorados hacia la derecha. Sí, Vox mientras es el tanto, partido más votado. ellas están más escoradas hacia la izquierda. Y eso Qué llama mucho la qué atención. problemón Yo eso. lo que creo realmente al final es, y creo que esto influirá cada vez más cuando ese electorado represente un mayor porcentaje de todos los votantes. Hay una parte de los jóvenes que están en una posición que es un poco antisistema, si me permitís. Y es porque realmente ellos ni siquiera han crecido entre mensajes catastrofistas con un Estado que ya no es el que nosotros conocimos, que era más efectivo, más eficiente, que les daba unos mensajes más optimistas. Y esos jóvenes tienen un discurso... Con una democracia súper deteriorada. Claro, eso es. Tienen un discurso que es contestatario. Pero eso realmente a la gente que antes votaba socialdemocracia en los barrios, que eso sucede, y ahora vota opciones de extrema izquierda o de derecha radical, en realidad, es decir, hay cuestiones que no se pueden esconder a pie de calle. Y cuando la economía va mal, cuando ellos consideran que la seguridad no es buena o ha deteriorado, ha degenerado, cuando se ve que los hijos no tienen tanta posibilidad de prosperar, porque hay, es decir, un Estado, lo que Manuel, el infierno fiscal que has comentado muchas veces, y es difícil emprender y al final todo empuja hacia que los de aquí tengan que emigrar. Hay un punto que eso se nota en el voto. La gente busca opciones, busca alternativas y aunque sea, busca alternativas para expresar su cabreo. Veía en esa misma encuesta del CIS por qué votó la gente, ya se acabó la fiesta. Un 65%, 66% te decía que era por tocar las narices. Tocar las narices. Sí, no sí. recuerdo cuándo era la Es palabra, así. era porque quiero quejarme. Porque quiero quejarme de alguna forma. Pero a ver, los jóvenes son rebeldes por naturaleza. Son Bueno, antisistema. en Berlín no. O sea, en Berlín las mujeres han votado, ha ganado la izquierda, Link, ha ganado Link o como quieran llamar. La extrema izquierda. Sí, Sí. sí. Extrema, la Pero, o sea, Bueno, es que los verdes para mí también es extrema Sí, izquierda. es extrema izquierda, pero- Incluso el Partido Socialdemócrata y la CDU. pero los verdes forman parte del sistema, forman parte Alternativa de, Alemania es centrado. forman parte del poder. Los verdes han formado parte de la coalición de gobierno y los comunistas no. O sea, a mí me ha sorprendido mucho también la reacción de la izquierda aquí, ¿no? Se le ha preguntado a Óscar López y a los socialistas ¿qué opinan del batacazo que se ha pegado Scholz en Alemania, y la respuesta ha sido: bueno, debería aprender el Partido Popular. Es el Partido Popular el que debe sacar la lección, no el PSOE alemán. ¿Por qué? Pues claro, el Partido Popular alemán, en lugar de pactar con el Vox alemán, va a pactar con los socialistas. Oiga, no le están preguntando por eso, están preguntando por el batacazo
brutal. No es no. Brutal que se ha pegado, que se han pegado los socialistas. Y lo que no hace el socialismo alemán es pactar con los comunistas alemanes. Antes prefieren darle su voto a la CDU, al Partido Popular, al centro derecha, que a la extrema izquierda. Pero volviendo a lo que tú comentabas, Rubén, es que, a ver, los tiempos están cambiando. Eso es evidente. La nueva derecha, que esa es otra. Dentro de la nueva derecha hay muchas diferencias. Hay matices. No es lo mismo el partido de Meloni, que es también nueva derecha, que el partido de Le Pen, que es la nueva derecha en Francia. Ni el partido de Orbán. No tiene absolutamente nada que ver. Milei mismo. Milei, además, por ejemplo, por eso yo estoy más en la tesis de Javier Milei cuando se le pregunta, bueno, a la hora de alcanzar acuerdos, a la hora de alcanzar pactos, ¿con quién debería pactar? Milei, por ejemplo, pactó con el PRO, que es el Partido Popular argentino. Y el propio Milei, cuando se le pregunta por esto, dice, oiga, es que son más los factores en común que existen entre los conservadores, los liberales y los libertarios, que entre los liberal-conservadores y los socialdemócratas, socialistas, etc. Entonces, aquí hay un adversario común. Y el adversario común es el socialismo imperante. Por eso digo que si finalmente la CDU va a pactar con los socialistas alemanes, no creo que haya muchas diferencias con lo que hay ahora. Se van a mantener más o menos en el statu quo. Y sin embargo, ¿qué es lo que diferencia fundamentalmente a la CDU con el partido de Alternativa para Alemania? Pues ahí coincido contigo, Lupe. Fundamentalmente la posición sobre Ucrania y su posicionamiento sobre Rusia. Pero en el resto, a nivel económico, a nivel de lucha contra la política migratoria a puertas abiertas y el tema de la seguridad, son muchos más los puntos en común. Por lo tanto, hombre, yo creo que sería el mejor punto para Alemania, sería un acuerdo, un pacto CDU, Alternativa para Alemania. Y eso, por desgracia, no se va a producir. Bueno, espérate, los políticos, Manu. Bueno. O sea, espérate. Aquí no se puede afirmar. Claro, bueno, a priori, pero a lo mejor dicen, es que los verdes no han querido integrarse. Es que no me queda otra. Bueno, Scholz ha dicho, porque Scholz ha dicho que con él no iba a haber pacto. Es que, claro. No, pues eso, ya veremos. Ya acuérdate, la gran coalición de las anteriores fue in extremis a pocos días de... Lo contaremos. Es que vamos a cambiar de tercio. ¿Quieres decir algo? Una cosa, vamos, simplemente un apuntito. Milei hizo una cosa que me parece maravillosa y que toda esa nueva derecha debería copiar, es poner a la gente a hablar de economía, hablar de números, hablar de lo relevante. Y eso lo consiguió y eso creo que realmente está siendo la base del cambio social. Pues mira, hablando de economía, te has adelantado. María Jesús Montero ha hablado hoy también de economía. De la suya. Bueno, la nuestra en realidad. O sea, como para contentar a Junts y a Esquerra, pagamos nosotros. La de nuestro bolsillo, efectivamente, porque María Jesús Montero pues, ha defendido esa condonación de la deuda a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico, 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña, como uno de los pasos más beneficiosos que se da, dice, en las condiciones adecuadas y que es una medida con la que todas las comunidades autónomas van a salir ganando. Un chollo. María Jesús Montero. Una medida con la que todas, repito, todas las comunidades autónomas ganan. Y voy a explicar por qué. Qué chaqueta, Dios mío. Con menos deuda hay menos intereses que pagar y más recursos para el estado del bienestar. La condonación permite a las comunidades autónomas igualmente reducir su ratio de deuda y sanear las cuentas públicas. Que Rubén. Claro, tú no puedes hacer estos comentarios. Estamos escuchando. Perdón, esto lo digo por bajo, que me manden inspección. No, ahora nos dirán, ¿qué ha dicho? Ahora lo tienes que decir en público. Escuchitas es mala educación, claro. Que sabiendo que mi domicilio fiscal no es donde pone la declaración, no es broma, ¿eh? No, parece la chaqueta de Pedro Reyes, las que no les acuerda a la gente del genial humorista. Era muy bueno. Así es. Manu, explícanos. Bueno, claro, esto es la mentira que han contado. O sea, la gente es... La deuda es buena. La deuda es buena. Si en realidad todo esto es bueno. Esto es para vosotros. Sí, es que no entendéis nada. Es muy generosa. Explica bien esto, Manu, por favor. Es muy generosa con el dinero ajeno. A ver, para empezar, no existe la condonación. Eso. Primero. No, te perdono la deuda. Yo, el emperador romano, yo te perdono. Te perdono. No hay condonación de deuda. La deuda hay que pagarla, porque si no se paga la deuda, se produce una suspensión de pago. Un impago en caso de un Estado es algo muy grave. Esto es, por decirlo de forma sencilla, imaginaos por un momento que en esta mesa, pues cada uno de nosotros tenemos una deuda. Y la deuda de toda la mesa, la que acumula toda la mesa, son 1.000 euros.
Pero empezando por ti, pues tú tienes 700 euros de deuda, que adeudas a tu banco. Rubén tiene pues otros 100 euros. Jano debe 50, Lupe debe 10 y yo no debo nada, porque soy muy austero y muy ahorrador. Bueno, tú eres el derrochador número uno. Entonces, me ha tocado a mí, ¿por qué? Y entonces ahora cogemos y decimos, no, tus 700 euros los vamos a condonar, que significa, en el lenguaje socialista, los vamos a repartir entre todos los a redistribuir. Si es así, en vez de redistribución de la riqueza, es redistribución de la deuda. Es redistribución de la deuda. Entonces, Claro. el que más ha gastado, el que más ha despilfarrado el dinero, el que más ha pedido dinero ajeno, pues resulta que se ve recompensado. Y se ve para cometer premiado, delitos, y lo ha pedido en parte para cometer delitos. en parte encima para dar un golpe de Estado al Estado de Derecho, lo repartimos entre todos. Bueno, eso, para empezar, no hay condonación de deuda, es un reparto además arbitrario, porque los criterios para repartir se los inventa el gobierno de turno, de forma que ¿a quién favorece? No por casualidad, favorece. El más favorecido de todos es la Generalidad de Cataluña. Por cada catalán se van a ahorrar 2.200 euros per cápita. El resto, el segundo en la lista va a ser Andalucía. No por casualidad, María Jesús Montero es candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y quieren, por lo tanto, también rascar votos. Y de las más perjudicadas, tampoco es casualidad, es la Comunidad de Madrid. Sorpresa. Que entre otras cosas es la que tiene menos deuda pública de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, primer punto, la condonación no existe, es la gran mentira, es un reparto, encima es un reparto arbitrario de la deuda entre las comunidades autónomas, esto lo vamos a pagar todos los españoles, pero muy especialmente los madrileños en comparación con los catalanes y los andaluces. Y en último lugar, esto al final es tremendamente perverso y tremendamente injusto, porque se premia al más despilfarrador, al más manirroto, y se castiga a la comunidad autónoma o al gobierno autonómico que ha sido más responsable financieramente. Es decir, tiene las tres perversidades: mentira, engaño y encima perversión. Y la cuarta, que todo esto lo han solicitado en un momento en el que ellos han reclamado también un régimen fiscal único. Es decir, que han reclamado gestionar sus impuestos. Y evidentemente sucederá si eso implica que Pedro Sánchez mantenga con los votos de Junts y de Esquerra Republicana que necesita para controlar el legislativo. Es muy curioso porque el discurso de los independentistas, que ha sido el de competencias, la caja la manejo yo, pero cuando toca pagar entre todos hay que pagar a escote. Y eso realmente es una tomadura de pelo para el ciudadano. Y yo simplemente, porque lo has explicado muy bien, Manuel, es que siempre creo que lo importante aquí es rebajarlo al nivel de la calle. Y cómo esto lo que va a hacer es que comunidades autónomas que se han gestionado mejor, a lo mejor se ven deteriorados más sus servicios públicos. Y a lo mejor el que pedía hora, siempre digo el mismo ejemplo, para el médico de familia, y le daban para 4 días, a lo mejor hay que quitar un médico para pagar la deuda y para pagar lo que otros han gestionado mal, y le dan cada 8. Es decir, al final esto en realidad es los buenos gestores, como decías, perjudicados para pagar la fiesta de todos. Una fiesta de una Generalitat que ha tenido una política, y es cierto, es así, prerevolucionaria desde 2010, que ha gastado por encima de sus posibilidades y al final no lo ha hecho realmente para mejorar los servicios públicos. La administración catalana funciona de una forma terrible. La sanidad catalana, de hecho, si no me equivoco, es la que mayores listas de espera tiene en España. El servicio de cercanías es una completa catástrofe allí. Es decir, ha sido una gestión completamente lamentable, pero como de cualquier comunidad autónoma que se deje llevar por algún extremo, como es el independentismo en este caso, que tiene más deudas con su red clientelar, bueno, aparte de la corrupción en Cataluña, que eso también evidentemente lo que hace es alterar completamente el mercado y destrozarlo con los años. Pero en este panorama estamos. Y añado un elemento más. Esto se ha conocido en un día en el que una persona natural de El Salvador ha tomado una decisión, que es la de pedir a Junts que retire la petición de cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez, porque dice que eso avanzará en una negociación en la que el PSOE le ha reconocido un papel a esa persona, y eso implica reconocer un conflicto entre dos partes, como si existiera un conflicto entre dos naciones o como con un pueblo oprimido. Implica comprar el marco discursivo del independentismo. Un señor de El Salvador ha tomado una decisión
fundamental sobre la política española. También ese señor del Salvador va a decidir en su día sobre los presupuestos generales del Estado, si se tienen que aprobar o no, se van a renovar los presupuestos, a prorrogar los presupuestos o no, en función de lo que diga este señor, porque considera que eso puede afectar, beneficiar o perjudicar la decisión de una mesa artificial que funciona en paralelo al Estado de Derecho de negociación. Es que es un escándalo, es que es toda una absoluta tomadura de pelo. Yo te respondo sí. Pero, Hubiera hablado bueno, la verdad. El quinto, bueno, vamos a ver, ¿cuántos años llevamos ya? Casi 6 años de legislatura, vamos para 6, y toda la política española la ha condicionado un señor que es un prófugo de la justicia y que está huido en Bélgica. O sea, no sé de qué nos sorprendemos de que uno de Ecuador también venga y diga, El Salvador diga, quiero mi trozo de la tarta. Yo también decido sobre la política española, ¿por qué no? Hay un quinto factor, y es que todo esto se está haciendo simplemente para que Pedro Sánchez permanezca en la Moncloa. Es decir, el coste que estamos pagando los españoles para que este señor se mantenga en el poder es, primero, la impunidad de todos sus socios de gobierno y de su entorno familiar. Porque no olvidemos que esto nos ha costado la amnistía y que esto nos va a costar reformar la acción popular para que no se pueda seguir enjuiciando a su esposa y a su hermano. O sea, primero tenemos la impunidad. Segundo, haber hecho desaparecer un delito que para mí es muy importante. Yo ya lo he dicho otras veces, pero vuelvo a insistir. Después de aprobar, la amnistía era... Bueno, primero, el indulto no se iba a producir, se iba a respetar la sentencia del Supremo. Indulto. No solo iba a ser sedición, era muy poquito, iba a ser rebelión. Han derogado la sedición. Han derogado el delito de sedición para beneficiar a sus socios. Tercero, la amnistía era inconstitucional, pero vamos, hasta el día antes de celebrarse elecciones. Amnistía aprobada. Cuarto, iban precisamente, una de las cosas que dijo el Partido Socialista sobre la Acción Popular es que había que reforzarla porque que se personan en todas las causas, tenga que ver, hay un interés público, no, ellos se personan. Bueno, pues ahora la van a no derogar, pero prácticamente inutilizar, hacerla inservible para beneficiar a los familiares del presidente que están siendo investigados. ¿Qué es lo último que nos queda, que decían que no iba a suceder jamás y que ahora podemos tener delante como planteamiento? El referéndum? Es que es lo único que nos queda por delante. De todo lo que han negado que no iba a suceder, la quita de la deuda era lo que no iba a producirse nunca, que como bien ha dicho Manuel, de quita no tiene nada. Antes estaba aquí, y ahora es de uno, ahora la tenéis todos. Es de todos. Pero es que a mí, mira, me preocupa mucho la falta de cultura económica y financiera que hay en el país, también la jurídica. En un país donde mucha gente ve bien que quien haya contratado una hipoteca con un IRPH o con un tipo fijo que cuando el Euribor estaba muy alto le hacía pagar menos, en el momento en el que baja el Euribor vean bien, o que sube, me da igual, o sea, es que... Lo vemos en La Sexta, es decir, gente que dice, no, yo es que contraté una hipoteca tipo variable y ahora pago más. Ha variado. Claro, es que ahora me sube la hipoteca, por eso ahora has contratado una hipoteca tipo variable. Bien propuestas como las de Sumar y toda esta gente... De condonar. Que nunca se condona, que lo pagamos todos. Que paguemos entre todos las hipotecas de los demás. Es que lo dramático es que el Partido Popular ha votado a favor de un decreto, mucho ómnibus y todo lo que tú quieras, pero ha votado a favor de un decreto en el que se contempla como medida que los españoles, a través de un seguro, bla, 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 pero que los españoles paguemos las rentas que no le pagan a los propietarios los ocupas. O sea, ¿qué narices estamos intentando explicarle aquí a la audiencia el tema de la deuda? ¿Sí? Esa lección debería aplicarse en cada casa, en los colegios o en la familia. Hay muchas formas de explicarle a un niño qué significa el socialismo. En casa, bueno, tú tienes dos hijos, ¿no? Tienes 2 hijos, a uno le dices, mira, recoges los platos y barres la casa y me ayudas a hacer la compra, mientras el otro niño no hace absolutamente nada. Y después de hacer todo eso, con la promesa de que le vas a recompensar y le vas a dar pues una paguita de 10 euros. Y cuando acaba la jornada o acaba la semana, resulta que le das los 10 euros y le dices, vale, esto es lo que te he prometido y es lo que te has ganado con tu trabajo y con tu esfuerzo. Y ahora, según le das los 10 euros, se los quitas.
y le dices, y ahora vas a repartir este dinero con tu hermano, que no ha hecho absolutamente nada, y le vas a dar 5 euros. Llevado al término de la educación, es con los exámenes. El que estudia, se esfuerza, saca una buena nota, saca sobresaliente, pues resulta que llega a la hora del examen y llega la profesora y dice, vale, tú has sacado un 10, te has esforzado, te sabes muy bien la lección, pero hay otro que no ha hecho absolutamente nada, ha suspendido, pues también vamos a repartir tu buena nota con Manuel, el... dando ideas para el próximo plan educativo. Que te mereces un 10, tienes un 5, y el que se merece un 0 porque ha sacado un 0 también tiene un 5. Bueno, en eso consiste el socialismo y en eso consiste el reparto de la deuda que estamos viendo ahora. Es algo tremendamente pernicioso. Y dices tú, Guadalupe, el siguiente paso es el referéndum. Hay 2 pasos intermedios antes del referéndum, que es la política migratoria, que se está negociando ahora con Junts, y el control de fronteras para que la Generalidad se convierta en una especie de pseudoestado, y la tercera, que es el cupo. Que el cupo es que la Hacienda catalana recaude todos los impuestos. Vamos, y luego Manuel, darle las estructuras que necesita para ser claro, independiente. Igual que el País Vasco y Navarra. Claro. Y yo aquí soy muy claro. Aquí hay algo que es terrible. En España ya no hay igualdad ante la ley. No. Y eso es lo trágico, desde hace ya mucho tiempo. Muchísimos años. Pero hay algo que es fundamental, que es la igualdad ante la ley. Yo estaría dispuesto a eso, a que haya las mismas reglas de juego, y el País Vasco y Navarra, igual que tienen un cupo, exista un modelo foral, pero repartido entre toda España. Yo quiero exactamente lo mismo también para la Comunidad de Madrid. Ah, no, pero la Comunidad de Madrid no. Cataluña sí, pero Madrid no. Bueno, pues en eso... La Comunidad de Madrid, si baja un impuesto, es dumping fiscal. Hay un ejemplo muy bueno para ilustrar, para trasladar lo que ha dicho Manuel a la realidad de la España contemporánea. Es el de la cigarra y la hormiga. La cigarra sería Lluís Llach, con la guitarra. Es decir, ay, no, por favor. Con la guitarra. ¿Cómo se llama la canción de Lluís Llach? La famosa. Y luego está la hormiga, que es Madrid. El pobre madrileño que se mete 5 viajes al día en metro, que trabaja 12 horas y que al final, pues bueno, va prosperando poco a poco, pues como una comunidad en la que hay capital y se hace capital. Y el madrileño que se ha esforzado, el madrileño o cualquier español que genere riqueza, que después de enfrentarse que trabaje muchas horas al día, que tenga un pequeño negocio y que después de pagar todo lo que hay que pagar para mantener aquí a todo este nivel de fenómenos que vive en España, se quede con una cantidad que es una plusvalía de su trabajo para vivir un poco mejor. Y luego está la cigarra. Luego está Lluís Llach, presidente de la ANC, que lleva desde el año 2010 cantando, dando la turra a los vecinos, con manifestaciones, con peregrinaciones a la cárcel para cantar a Junqueras, a ver si sales libre, por favor, Uriol. Y luego está el sistema mediático catalán. Eso también, la cigarra, evidentemente, la cigarra tiene que tocar la guitarra, pero claro, si la toca en la calle, la escuchan muy pocas personas, hace falta los altavoces. Entonces ahí hay un conde, que ahora es el vicepresidente de la Fundación La Caixa, y a ese conde hay que darle una serie de millones. Y a este también. Y a la revista, esto ha pasado, ¿eh? Sí, a la revista de rock and roll y la revista de las religiosas de no sé qué ciudad de Tarragona, de qué municipio de Tarragona, también les daban subvención. ¿Para qué? Para que cuando tocaba Lluís Llach la guitarra, pusieran el altavoz para que dijera independencia, somos un pueblo oprimido, somos un pueblo que merece una consideración distinta a la del resto. Somos un pueblo que mientras el extremeño o el andaluz hace de cigarra, nosotros somos la hormiga. Y luego casualmente ha sido al revés. Ha sido al revés, porque mientras el resto de España se dejaba de esas tarandajas y se dedicaba a trabajar e intentar prosperar, Cataluña seguía tocando, no toda Cataluña, perdón, no quiero ser injusto, el independentismo se dedicaba a eso. Y eso, en realidad... Piensa en ese extremeño que no tiene un tren decente para llegar a Madrid, ese extremeño que va a asumir ahora una parte importante de la deuda de los catalanes cuando todas las inversiones durante muchísimos años... Y Lupe, la diferencia de infraestructuras que son de inversiones estatales, la diferencia que ha habido, que eso lo que hace es que haya menos probabilidades de desarrollo de determinados sectores económicos porque es más complejo llevar desde mercancías hasta personas de un lado a otro. Es decir, todas las consecuencias que ello conlleva para la economía, porque un territorio que no está bien estructurado en materia de transportes y de comunicaciones, pues evidentemente no se va a desarrollar. Es que igual. encima la cigarra va a pues ahora encima le van a pagar, ahora encima las hormigas le van a pagar el nuevo álbum a Lluís Llach, para que la gente lo entienda. Bueno, a ver, pero hay que siempre mirar el lado positivo. Podría haber sido peor y podría haber tenido monedero de profesor. Bueno. ¿Habéis visto lo que...? Es que claro, esto salió el domingo.
y es, o el sábado por la noche, lo que contaba Juaní en las noticias, que Monedero le contaba en sus clases, en las que a sus alumnos, detalles sexuales de iglesias. Imagínate que os pasa eso. Pues hombre, sería peor. Pues si lo sé, me hubiera apuntado. ¿Qué dices, Lupe, por Dios? No sé. Vamos a repasar. Pues claro, es que esto está muy interesante porque los de Podemos que han estado, no, hermana, yo sí te creo, bueno, yo sí te creo, pero es que esto es que no lo podíamos saber. Le están pidiendo todas las mentiras, todas las excusas que están dando. Sí, porque ahora... Y ahora os pregunto, perdona, Juan, Sí, si esto es una operación del Sánchez, primero sumar con lo de Rejón, que esto lo sabía todo el mundo, y lo de Monedero con Podemos. Vamos a elecciones, quién sabe. Porque después de esas acusaciones permaneció al menos 2 meses en los grupos principales de la formación morada. Le han preguntado al respecto hoy al secretario de organización de Podemos, que creo que es de tu tierra, Pablo Fernández, ¿no? No. ¿No? Sí. Es de ahí. Vale, digo, es de allí. Aquí, ahí Rubén intentando desvincularse. Compartís la tierra, solo Peinado no. Está, ¿no? Peinado no, es verdad. Sí, afortunadamente. No despistas que se han metido conmigo, me llaman Mortadelo estos días. También. ¿Sí? ¿Qué cosas? No, Lo he dicho aquí en esta tertulia. Oye, y nos han hecho pareja de hecho. A mí me llamaron señora Potato y le dije, mira, Rubén. Bueno, eso es para por leer lo que os llaman. Twitter es un lugar maravilloso. Lo que no ha unido el destino lo ha unido Twitter. Pero es verdad, yo me parezco a Mortadelo un poco. Bueno, por favor. Procede. Bueno, este señor Pablo Fernández ha afirmado este lunes que el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, ya no forma actualmente parte de ningún chat de la dirección del partido. Grupos, como he dicho antes, en los que estuvo al menos un par de meses después de que llegaran al partido los primeros testimonios de violencia sexual contra él. Esto es lo que decía Fernández. Bueno, realmente una cosa que ha ocurrido es que ha habido filtraciones de un chat, que es verdad que tampoco es una cosa sí, pero que haya filtraciones de un chat, pues la verdad es que es a nuestro juicio preocupante. Lo que he analizado es que le preocupan las filtraciones, o sea, no lo que es Claro, el el caso le da en igual. sí. Joder, se supone que se había preparado, venga, va, que tenemos que defender esto, a ver, estamos pasando un mal momento y haces eso. Oye, ¿esto no es una operación sanchista? Yo normalmente no soy muy propenso a creer en las teorías de la conspiración. Lo que sí Bueno, es esto es cierto, Realpolitik. Sí, es Realpolitik, pero a ver, aquí hay dos casos, ¿no? Tenemos a un partido socialista que quiere prohibir la prostitución y son los mayores consumidores de prostitutas de toda España. Los principales clientes. Esa es una. Y luego tenemos a una panda de aliades, porque claro, estos eran aliades, que yo los llamo pagafantas de toda la puñetera vida. Los aliades de vamos, cualquier mínima cosa que diga la mujer es... las mujeres son seres de luz y los hombres son todos unos violadores en potencia. Estos eran los que iban de aliades, resulta que ahora son... Uno está en medio de un proceso judicial por una agresión sexual, tras una denuncia en comisaría por parte de Elisa Muliá, una actriz, esa no va a ir, Errejón, que ya veremos lo que pasa, y ahora estamos con este tipo de rumores. Bien, primer punto, hipocresía y cinismo. Segundo punto, a mí, yo no sé, intento ser coherente. Por lo tanto, que ahora tilden de su propio círculo de aliades a Monedero de agresor sexual y tal, primero, yo creo que Monedero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Punto 1. No hay ninguna denuncia ante la justicia. No hay ninguna denuncia ante la comisaría. Por lo tanto, ¿a mí esto a qué me suena? A mí me suena a un ejercicio de hipocresía brutal y a un ejercicio de cinismo brutal. Tercera derivada, también, curiosamente, los que negaban que hubiera denuncias falsas. Decían, no hay denuncias falsas. ¿Qué hace Rejón cuando llega y se sienta ante el juez? Denuncia falsa, señoría. Me he sido acusado falsamente. ¿Qué hace Monedero? Monedero va más allá, dice, llevo 12 años sufriendo denuncias falsas. Porque era conocido entre la Complutense. El 0,01 era él. Era conocido. El Rejón. Claro. Qué mala suerte que le ha tocado a los dos. Era tremendamente conocido entre la gente, y esto no lo digo yo, ha salido publicado, que Monedero, cuando hacía sus tutorías, las alumnas pedían que dejara la puerta abierta. O sea, que tenía fama. Pero hay que diferenciar una cosa, y yo creo que, Lupe, tú que eres abogada, hay que diferenciar lo que es el típico baboso, un baboso, un tocón,
un tío asqueroso que nos puede dar más o menos asco a un agresor sexual. A un agresor sexual. ¿No te parece atractivo, Monedero? A mí me da... A ver, así como lo pinta... Me da repelús. Pero es eso, es decir, aquí se ha pervertido completamente la realidad. Entonces, se acusa de, o se pretende pasar por agresor sexual, lo que de toda la vida se conoce como un baboso, un tío tocón, un pesado, bueno, pues monedero. Eso, monedero. Entonces, eso es una cosa y otra cosa es agresor sexual. Y luego ya, para terminar, tenemos, como hemos conocido en los últimos días, una condena de 10.800 euros a Luis Rubiales. Que no, puede... es peor 11 sesiones de juicio. A mí eso, o sea... Bueno, para empezar, el propio juez era el que estaba más enfadado con el tema. Bueno, 10.800 euros que le han metido por un pico en medio de una celebración, un pico, 10.800, y la extrema izquierda con Irene Montero a la cabeza, rasgándose las vestiduras diciendo, qué barbaridad, eso es poquísimo, Luis Rubiales merece cadena perpetua por el pico en medio de una celebración televisada para todo el mundo por haber ganado el Mundial de Fútbol femenino, pero al mismo tiempo esos que se rasgan las vestiduras por Rubiales son los que con su aberrante ley del solo sí es sí, resulta que han reducido las penas y han sacado a la calle a violadores multireincidentes con sentencias y condenas en firme de años de cárcel, no por picos, no, sino por ejercer la violencia con penetración vaginal y anal. Esa es esta izquierda. Es una basura lo que tenemos en este país en cuanto a izquierda. Una auténtica basura. Y el caso del feminismo, pues mira, yo me alegro a nivel interno porque creo que es justicia poética. Todos esos que iban de feministas ahora se descubre, pues eso, que no eran tan feministas ni tan aliadas como pretendían ser. Pero, dicho lo cual, a mí me gusta la coherencia. Y a mí, mientras no haya una condena en firme, Errejón es inocente y Monedero también. Lupe. Bien, yo tengo que confesar que a mí el tema de estos dos señores, de Rejón y de Monedero, me da una pereza brutal. Bueno, a ver, el tema, y esto es un poco lo que ha dicho Manu, Sí. son inocentes, Pero, abusón, no, tal, pero precisamente... karma, un poquito de karma. No por eso solo. No está Para mal. mí es importante, viendo que con esta basura que han traído a la política ellos lo denominan politizar el dolor, y viendo cómo a través de eso han banalizado la verdadera violencia que sufren algunas mujeres, tanto sexual como física, y viendo también esa brecha que se ha creado entre hombres y mujeres electoralmente, como bien se ha visto en Alemania, pues creo que sí que tenemos que hacer una reflexión, porque es más serio que de lo que parece. Además, hablando de la desigualdad ante la ley galopante que sufrimos en España y enlazándolo con Jenny Hermoso. En primer lugar, estos señores vinieron a la política a raíz del caso de La Manada en 2018, diciendo que había que reemplazar la presunción de inocencia por el hermana yo sí te creo, con propuestas tan aberrantes como, por ejemplo, invertir la carga de la prueba en los delitos sexuales, que tuviera que ser el acusado, en esos delitos solo, tuviera que ser el acusado el que demostrase su inocencia. Estos señores, a través de la ley de violencia de género, han penalizado más las agresiones que comete un hombre respecto a su pareja siempre que sea mujer que, por ejemplo, las que pueda cometer no ya la mujer respecto al hombre, que es más raro, pero sí la mujer respecto a otra mujer cuando se trata de parejas del mismo sexo, o de un hombre a su pareja cuando se trata de pareja del mismo sexo, cuando sea otro hombre. Estos señores, y se ha votado recientemente, voto favorable del Partido Popular, el único que ha votado en contra es Vox, quieren ampliar el pacto de violencia de género para tipificar como delito la llamada violencia económica y el acoso laboral. ¿En qué sentido? En que si un hombre deja de pagarle la pensión a una mujer, sufrirá un castigo, una pena mayor que si es la mujer la que deja de pasar la pensión al hombre. ¿Que hay muchos más casos de varones? Sí. ¿Y qué? Por ejemplo, el acoso laboral. Si un hombre en un entorno empresarial maniobra, vamos a decirlo así, para impedir que una señora que haya sido su pareja o expareja pueda acceder a un puesto de trabajo o algún tipo de beneficio, o la despide, va a sufrir una pena mayor
que si es al contrario, que si es ella la que lo hace. Esto es una aberración que se llama asimetría penal, derecho penal de autor, y esto solo existe en los regímenes totalitarios. No penar el hecho, sino penar cualidades del sujeto, del individuo, no sus actos. Esto acaba con la igualdad ante la ley, pero, y ya acabo. Hablando de cómo se quiebra la igualdad ante la ley, tenemos el juicio de Jenny Hermoso como paradigma del delirio al que nos ha traído esta gente. Mira, todos los días por los juzgados pasan mujeres a las que han maltratado sus maridos, sus parejas. Todos los días por los juzgados, y desgraciadamente es un delito que se está incrementando, pasan mujeres, chicas jóvenes, que han sido abusadas o agredidas sexualmente. No se le dedica ni medio titular. Y lamentablemente, cuando en los juicios en los que un español, ya no solo se juega esto, una condena por una agresión sexual, se juega sus ahorros y tal, los jueces ya no es que no te dejen tener más de una sesión, no, es que te dan 3 minutos para realizar el informe, y si no te cortan. Entonces a mí, por mucho que diga, no, es que el juez se ha hecho muy famoso y tal, ese juicio es una vergüenza. Ya no solo por el fondo del asunto, sino por haber permitido que tenga 11 sesiones. Por haber permitido 11 sesiones. ¿Qué nos ha costado eso a los españoles? Por un delito que ha acabado en la multa de un delito leve, que son los 10.000 y pico euros, que eso se los queda el Estado, y 3.000 euros de responsabilidad civil. Es que a mí me hierven las entrañas, porque yo he tenido a clientas que han sido agredidas sexualmente y de responsabilidad civil les han puesto lo mismo o menos. Pero si lo peor, Lupe, lo mismo o menos. Es que es una puñetera vergüenza, Rubén. O una de las peores cosas es que... Todo porque lo han politizado, porque han politizado la puta mierda del pico, la mierda del pico de Jenny Hermoso. Y todos es una vergüenza. Todos vimos lo que pasó. Es que todos vimos lo que pasó, y todos vimos aquel famoso vídeo del autobús en el que estaban haciendo bromas con Iker y Sara. Si ella no fuera ella y él no fuera él, y la izquierda no hubiera cogido a Jenny Hermoso como la mártir y como hicieron con Juana Rivas, como la mártir. Ella también se ha prestado. Claro, pero está encantada. Pero es que vamos a ver, en este caso intervino un sindicato afín a Sumar, un sindicato de deportistas femeninas afín a Sumar, que fue la que la convenció de convertirse en la mártir del deporte femenino. Pero es una forma de apropiarse de causas y sobre todo de negar a la gente lo que está viendo. Es una disonancia cognitiva a la enésima potencia. Pero ocurrió también, si os acordáis, en otro plano, la selección española de fútbol está jugando bien. Lamine Yamal y Nico Williams juegan bien. Esto lo que nos reafirma es que tenemos que ser un país no racista. Y ya, venga, con el racismo. Toda la turra durante toda la Eurocopa con el racismo. Con el tema que a ellos les conviene, que es el que la gente le da realmente igual. La gente, los españoles, menos 4 anormales, celebraban los goles, simplemente, ya está, y les daba igual el resto. Es igual. Ellos llevan el debate a su territorio. Con el feminismo ha sido especialmente llamativa la cosa, porque han generado una cosa que me parece muy grave. Mire, yo recuerdo que durante un tiempo cubría la manifestación del 8M porque me pedía voluntario para ver el panorama, a ver qué había por ahí. Y una de las conclusiones que sacaba es que a una generación de chicas jóvenes les han transmitido un concepto de que hay una especie de guerra contra los hombres. Pero guerra a todos los niveles. Entonces, los Nacho Escolar y compañía transmitían en sus periódicos eso de si el hombre va con las piernas abiertas en el metro, no es que sea un descuido, es que está abusando de una posición de privilegio que le genera el patriarcado. Si vas a un restaurante y las cervezas se la sirven al hombre y a ti la Fanta de naranja cuando la habéis pedido sin preguntar, es un acto machista. Entonces, les han transmitido un delirio. Y es un delirio, y eso realmente al final es una situación altamente irresponsable, porque como bien decías, Lupe, no soluciona los problemas que hay, por ejemplo, de agresiones sexuales al alza, de violaciones al alza, de, como decía Manuel, de verdaderos delitos que han sido, como consecuencia de la ley de solo sí es sí, condonados. Eso no lo soluciona, ese problema no lo soluciona, pero sí que crea otro donde no lo hay. Es en un delirio que lo que hace es enfrentar a estas chicas, generar una mala imagen de los hombres que parece que tienen una situación de privilegio por el mero hecho de haber nacido hombres. Y ese delirio es perfectamente visible en el caso de Jenny Hermoso, porque nosotros hemos visto la realidad, hemos visto que fue la patochada de un gañán, que es Luis Rubiales, ya está. Un gesto que no tenía ninguna significación sexual, ese gesto. Era una estupidez, era una mamarrachada de un tipo que pues es un tipo excesivo por lo que sea, porque es así, porque es un garrulo, es que se ve.
Y todo eso se ha transformado en un juicio. Y todo eso dentro de una inquisición que lo que busca es un resultado y solamente acepta un resultado en el juicio. Y de traer recursos, Rubén, para las verdaderas víctimas. Es que eso es lo que no repetimos. Exacto. Y hay que repetir mucho. Todo este dinero que se ha gastado en el juicio de Jenny Hermoso y el que se va a gastar no va a parar a víctimas de verdad. Es una vergüenza. Para cerrar, tenemos pregunta de nuestros socios, que además está un poco relacionado con lo que hablamos al principio de la tertulia. Juanín. Correcto, sí, nos escribe Jorge desde Teruel. Vamos a ver el mensaje en pantalla. Héctor, mira, ahí tenemos a Jorge. Saludos, equipo de Big One. Quería agradeceros en primer lugar vuestro gran trabajo. Soy un socio orgulloso. Mi pregunta es muy sencilla. Tras las elecciones en Alemania y viendo lo que va a ocurrir con la CDU, que va a pactar con los socialistas para no saber nada de Alternativa por Alemania, ¿creéis que el Partido Popular haría lo mismo llegado el momento en España? ¿Sería capaz de pactar con el PSOE para no gobernar con Vox? Un saludo y muchas gracias. Venga, abres fuegos tú, Rubén. ¿Qué crees que pasaría? Bueno, yo creo que no lo haría, sinceramente, o espero que no lo hiciera, porque si no, en realidad estaría siendo cómplice de un partido que tiene nexos con dictaduras como la venezolana y con determinadas cosas que se observan en los informes de la UCO sobre el caso Koldo, que apestan a algo oscuro, internacional y bastante difícil de probar ahora, pero sobre lo que todo el mundo sospecha. Espero que no lo hiciera. Yo creo que no lo harían, no por ganas de Feijóo, sino porque el electorado del PP no se lo perdonaría. Aquí es diferente la cosa, pero bueno, creo. Lupe, ¿tú? No creo, primero porque yo creo que el primero que no quiere es el Partido Socialista, o sea que... Bueno, esto es en el supuesto de que Sánchez se Sí, fue, si llegase que el no PSOE quiere- bueno, por fin, oye, a lo Y mejor lo yo conocemos algún vuelvo a día. apelar a una cosa que ha dicho Manu y que se nos olvida, que tenemos que tener en cuenta en España, y es que una mayoría absoluta del PP no está en el panorama. No, es imposible. Es imposible. E indeseable también, te digo. Las matemáticas mandan, las derechas se tienen que entender, y yo solo pido que se entiendan. No significa ni que Vox compre el discurso del PP, ni que el PP compre el discurso de Vox, no significa eso, de verdad. Simplemente significa que se entiendan. Manu, ¿tú qué crees que ocurriría en este supuesto? Lo que ocurriría es que ni de broma, por mucho que Alberto Núñez Feijóo le solicitara, le implorara al Partido Socialista que le apoyara, el PSOE iba a decir que no, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo terrible es que incluso se puede dar la paradoja de que el Partido Popular tenga opciones de gobernar, solicite el apoyo a Vox y Vox, tal y como ha sucedido en los gobiernos autonómicos y ahora que está amenazando al Partido Popular con no aprobar presupuestos, tampoco le preste su apoyo. La gran tragedia, y en eso coincido con Lupe, yo creo que sí acabarían pactando, pero lo que es una tragedia absoluta es que derecha, centro-derecha, derecha en este país no se pongan de acuerdo. Y ahora mismo hay una guerra brutal entre, especialmente de Vox al Partido Popular, en lugar de que esos dos partidos que están condenados a entenderse para poder ofrecer una alternativa al gobierno del PSOE, no centren su objetivo en el auténtico adversario, que es Pedro Sánchez. Bueno, contaremos a ver si hay elecciones, si no hay elecciones, porque esto va a días. Acuerdo de gobierno entre los dos, la fórmula que incluya un elemento que se enciende así, motosierra. Eso tendría que ser fundamental. Ojalá. Dios te oiga, Rubén. Vamos a despedir. Ya sabéis, pueden mandar preguntas. La mayoría son escritas. Pueden mandar con nota de voz, que mola más. Queda más molón. Pero bueno, Sí, mola. ¿a que sí? Así que les animamos a que lo hagan los que ya son socios y también a los nuevos socios, que tenemos en este caso a Ignacio de La Coruña, Antonio de Madrid, Carmen de Guadalajara, Santiago de Fontainebleau. Mira, la época esta gloriosa. Este es expatriado, Juanín. ¿Puedes pronunciar otra vez el nombre, No. por favor? Vale. José Manuel, Madrid. Juan, Luxemburgo, otro. Otro. Raúl Galapagar, Matías de Canelones, Uruguay. Tú viviste en Uruguay, ¿no? Yo viví en Uruguay. ¿Y esto te suena Canelones? Canelones, es verdad, el departamento de Canelones. No lo conocí, pero sé dónde. Pues mira, de ahí. Pablo Curioso, qué bien. Galapagar, Antonio de Málaga y Nati de Alcobendas. Mil gracias. A ver cómo lo pronuncias tú. Fontainebleau. Vale, El Fontainebleau. otro día en Alicante estuve en una ponencia sobre libertad de expresión y es verdad que la media de edad pues era alta, pero la gente joven que vino a asistir, que asistió al acto, eran todos espectadores de Big One. O sea que un saludo para ellos. Muchas gracias. Oye, pues por qué ir. bien. Sí, sí. ¿Y eran socios? Eso no se lo pregunté, no se lo pregunté. Es la segunda pregunta. Pero que si me no dices. sois, Oye, te sigo mucho sí, y digo, ¿eres socio? si no Y cada sois español puse socios, un ya euro. tardáis. Y cada español puse un euro. Ahí Uno se creo que llamaba tienes- Carlos. Carlos, si no eres socio, hazte Claro, socio. acuérdate, hay que pasar el cepillo.
Claro. ¿A que sí? Los buenos contenidos merecen apoyo. Y ahora encima tenemos Big One Plus, que ha subido el dossier de Rubén Arranz, una píldora de 10 minutos. Bueno, píldora no me gusta esa palabra, ¿verdad? Es muy cursi. Me desdigo. Ha subido un vídeo de 10 minutos. Un archivo, puedes decir un archivo directamente. Audiovisual. Una pieza. Una pieza. Esto me gusta. Una pieza, está Sí. bien. Así que nada, y también tienen Big One Plus ahora. Manu querido, te vemos el sábado con Economía en Llamas. Sí, señor. Lupe, a ti el lunes que viene si te deja Óscar Puente. Si me deja Óscar Puente. Que has ido por los pelos. Pesadilla total, Sí, de sí, verdad. sí. Rubén, a ti te vemos el viernes en Lo que no te han contado. Correcto, aquí estaremos. A ti, Juana, mañana. Yo solo espero que don Manuel Llamas me condone la deuda. Sí, has puesto. Derrochas, y eso no puede ser. No puede ser. A nuestro querido doctor, a los mandos también, y a todos ustedes, si así lo tienen a bien, nosotros regresamos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.